Bueno, buenas tardes. En el día de hoy mi grupo está conformado por Jorge Isaac Contreras, Andrés Felipe Tuar y mi persona José Daniel Vergara Vélez. En el día de hoy nosotros vamos a exponer nuestro trabajo de investigación, el cual lleva por nombre Análisis de la prevalencia del sedentarismo en adolescentes de la institución público-privada. A manera de enfoque de investigación, cabe resaltar que el sedentarismo es una enfermedad que ataca a toda la población en general, pero tiene prevalencia en los jóvenes y también cabe resaltar que es un tema muy poco investigado. Además de esto, hay muchas razones que le dan o impulsan eh, esta problemática a tempranas edades, la falta de la práctica deportiva, la mala alimentación, pasar mucho tiempo en la televisión, a enfocar en las instituciones Normal Superior de Sincelejo y Liceo 20 de Julio. Más específicamente en los grados de, vamos a dar un enfoque mixto, un enfoque cuantitativo de corte transversal, que es la manera más eficiente de medir esta enfermedad, pues, esta problemática. También se pretende con este trabajo que se ha utilizado para otras investigaciones, ya que en nuestra sociedad aquí en Sincelejo hay pocas investigaciones sobre este tema. A manera de características, es necesario contar con un instrumento validado, por lo tanto, en la misma el objeto utilizado es el deductivo. Aquí tenemos unos autores como son Strauss y Corbin, afirman el enfoque cuantitativo, dice que son investigaciones que necesitan una muestra y finalizar con resultados después del estudio, procedimientos estadísticos o otro tipo de procedimiento. Nosotros vamos a proceder, se tomará en los grados 10º y 11 de las instituciones mencionadas, se aplicará una encuesta, se tabularán los resultados y se interpretarán por medio de un programa estadístico con sus respectivas gráficas y, por último, presentar los resultados obtenidos. Como tipo de investigación, tenemos descriptiva y explicativa, porque queremos comprobar una hipótesis a través de un instrumento validado. Cuando algo se describe, se pretende mirar minuciosamente pues, todos los factores que se ven involucrados. Esto quiere decir hacer un estudio muy específico, un estudio bastante minucioso sobre los datos que vamos a recoger y a partir de los datos que recojamos hacer el respectivo análisis de cada uno de ellos y pues posterior lanzar los resultados como tal. Tipo de investigación. La escogencia de estos dos tipos de investigación descriptiva y explicativa por parte de nuestro grupo. Por eso anteriormente mencioné una investigación mixta, porque lleva cuantitativo y lleva una manera cualitativa donde vamos a implementar la descripción. Bueno, por parte de nuestro grupo de trabajo se fundamenta en su gran exactitud al momento de demostrar y arrojar resultados que se toman anteriormente por un análisis y explicación por parte de los responsables del grupo, ya que estas dos investigaciones son de carácter importante al momento de una toma de datos muy minuciosa y exacta a una población. Posteriormente se pasa a describir e interpretar los datos de manera clara y concisa. Se tiene que conocer con anterioridad los factores que influyen y motivan a la anterior recolección de datos. Eh, por ejemplo, ¿qué es el sedentarismo? ¿Por qué se da y cuáles son sus factores? Para seguidamente presentar los resultados finales en cada aspecto, formando y tomando con mucha claridad. La manera de tipo de investigación dice que un diseño de investigación es aquel que busca
responder preguntas de investigación y cumplir con los objetivos del estudio, someter hipótesis a prueba. Cuenta con tipos de investigación que son no experimentales y experimentales. Las experimentales que administran estímulos, tratamientos o se intervienen. ¿Cuáles son los tipos de diseño de investigación que existen? Y descomponerlos cada uno en sus subcategorías. Existen dos tipos de diseño de investigación, los cuales son los experimentales y los no experimentales. Diseño no experimental. Busca analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado. Los diseños no experimentales se pueden clasificar en transicionales, transversal, longitudinales y evolutivos. Diseño no experimental se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, supuestas causas de antecedentes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, dentro de una situación de control para el investigador. Pre-experimentos. Los pre-experimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo y tiene dos categorías, las cuales son estudio de caso con una sola medición y diseño pre-prueba o post-pruebas con un solo grupo. Diseño no experimental. Experimentos puros. Los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna, los cuales son grupos de comparación y equivalencia de los grupos. En equivalencia de los grupos, nosotros podemos decir que los grupos deben ser similares en todo, menos en la manipulación. Dice que las diferencias resultantes pueden atribuirse a la manipulación de las variables independientes y no a otros factores. Igualmente, los instrumentos deben ser los mismos y aplicados de la misma manera. Es decir, al momento de nosotros analizar, tomar y calcular datos y poder dar la prescripción de la muestra obtenida, de la muestra donde utilizamos para adquirir nuestros datos, debe ser igual. Cuando también utilizamos los grupos de comparación. Los grupos de comparación deben ser iguales. La equivalencia de los grupos también y la manera en cómo vamos a tabular esos resultados debe ser de la misma manera igual. Dice, ¿cuántos experimentos manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes? Solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento. Como podemos ver aquí, se da más unos experimentos pre. Esto se basa en tener ya de pronto una manera, un método escogido antes de dicho experimento. Aquí los voy a dejar con mi compañero Andrés Tobar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Tobar, como acaba de decir mi compañero. Hoy les estaré hablando acerca de los requisitos que tiene que tener un experimento. El primer requisito que tiene que tener un experimento es que mi compañero José Vergara apague el micrófono para así poder... Listo. Los requisitos que tiene que tener un experimento pues se derivan de tres requisitos. El primer requisito es la manipulación, que tiene que ser intencional de una o varias variables independientes, la cual es la que se considera como supuesta causa de una relación entre variables, la cual lleva a una condición de antecedentes y por efecto se provoca
Por esta causa se le denomina variable dependiente o consecuente. El segundo requisito es medir el efecto que la variable independiente tiene la variable dependiente. Y por último, el tercer requisito es el control o de la validez interna de la situación experimental. ¿Cómo se logra el control y la validez interna de una investigación? El control se logra por medio de varios grupos de comparación, pero dos como mínimo, dos grupos de comparación como mínimo. Esto equivale a que cada grupo tiene una equivalencia, pero excepto en la manipulación de las variables. Pasamos a qué es la investigación no experimental cuantitativa. Son los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los cuales se observan algunos fenómenos de su ambiente natural para poder analizarlos. La investigación longitudinal evolutiva y sus tipos. Los estudios longitudinales básicamente son aquellos que se realizan en varios momentos en el tiempo para poder realizar una inferencia acerca de la evolución del problema de la investigación o un fenómeno que se deriva por diferentes causas, las cuales traen sus efectos. ¿Qué es un diseño longitudinal de tendencia y qué es un diseño longitudinal de evolución por grupos? Bueno, los diseños de tendencia, longitudinal de tendencia, son los que analizan los cambios al paso del tiempo en sus diferentes categorías. Cabe resaltar que aquí ya se organiza en diferentes categorías este diseño. También organiza por cada categoría los conceptos, variables, relaciones de alguna población en general. Esta actitud puede medir varios puntos en el tiempo y va examinando poco a poco su evolución a lo largo del periodo de esta investigación. Ahora pasamos a qué es un diseño longitudinal de evolución por grupos. Con los diseños de evolución por grupos, básicamente su función es examinar cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Ya no es en general como en la población, como en el diseño longitudinal de tendencia que anteriormente dije. Aquí se especifica en subpoblaciones o grupos específicos. Básicamente su atención son los cortes o grupos de individuos, de alguna manera, que tienen una característica en común. Posiblemente, como ejemplo, podría ser la edad, la época o la región donde se encuentran ubicados. Aquí tenemos un esquema de los diseños de evolución por grupo. Se hace una recolección de datos de una subpoblación, en este caso, por ejemplo, una recolección de datos en una subpoblación, se pasa a una recolección de datos en una, pues, subpoblación que haya sido escogida como población de investigación, y ahí se realizan los diferentes estudios que acabo de mencionar que se caracterizan por este tipo de, por este diseño longitudinal de evolución. Bueno, ¿qué es un diseño longitudinal de panel? Los diseños de paneles o longitudinal de paneles son similares a las dos clases de diseños que mencioné anteriormente. Solo que en los mismos casos participantes se miden o son observados en todos los tipos y momentos mediante la investigación, mediante el proyecto de investigación que se realiza. Cada uno de los participantes se observaría y se observaría la actitud de los mismos ejecutándolo. Aquí tenemos un ejemplo del diseño longitudinal de panel, nombre,
los esquemas de diseño de panel, recolección de datos en poblaciones subespeciales o especiales. Bueno, pasamos a los métodos de investigación del proyecto en sí. Existen varios tipos de investigación del proyecto, pero acá en nuestro proyecto se caracteriza más o se encuentra más el método teórico, el cual se divide en tres fases o tres subtítulos. Es el análisis de síntesis, el inductivo-deductivo y el histórico-lógico. El análisis de síntesis es el que evidencia la utilización del método de análisis y síntesis en el tema a escoger de esta investigación, por medio de búsquedas en los distintos artículos que evidencian o que apoyan nuestra investigación. En el método inductivo-deductivo, gracias a este método se logra evidenciar cuando cuando damos a conocer el entorno actual en el que se basará nuestra investigación. Este es el entorno actual en el cual se llevará a cabo nuestra investigación para poder tener una buena deducción y características de este sitio. El histórico lógico básicamente recoge toda la información pasada y actual del lugar escogido en el proyecto investigativo. El método estadístico, que obviamente se tiene que dar en esta investigación porque es mixta, también cuantitativa, descriptiva al mismo tiempo. Bueno, aquí hicimos una pregunta, ¿por qué y dónde se presentará este método estadístico? Este método estadístico es una herramienta pues muy necesaria en esta investigación, ya que nos aporta a nosotros como grupo investigativo más exactamente en la fase de formulación del problema, una definición y su clasificación de los tipos de variables. Arrojan con más efectividad al momento de tomar los datos arrojados de los participantes, en este caso de la muestra. Por último tenemos lo que es el método empírico, que es la observación y la interrogación. También se puede decir la observación y la investigación fue necesaria en el presente proyecto, ya que pues estuvimos en la institución educativa como objetivo de estudio del presente estudio, el lugar y el entorno para poder realizar este método de una manera correcta. Ahora los dejo con mi compañero José Contreras, quien seguirá con la exposición de este proyecto investigativo. Muchas gracias. Bueno, gracias Andrés. Me falta de ampliarla, por favor. Bueno, sí, la población y muestra. Bueno, la población y muestra que tenemos en nuestro presente proyecto está dirigida a estudiantes de bachillerato de las instituciones públicas y privadas de nuestra ciudad, teniendo en cuenta como institución educativa normal superior de Sincelejo pública, y como privada tenemos la institución educativa Liceo 20 de Julio de Sincelejo, los cuales analizaremos el nivel de sedentarismo en este tipo de educación para dar a conocer en este informe final, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la muestra, que son estos estudiantes actualmente. Bueno, teniendo como tipo de muestreo
que se actualiza en esta población fue el tipo de muestreo de tipo intencional y el muestreo de tipo aleatorio, ya que fue una manera más cómoda de investigar y obtener estos datos de estas poblaciones antes mencionadas. Se tomó este tipo de muestreo ya que por medio de estos se logra hacer la toma de una manera más cómoda y precisa cuando la población tiene un gran número de personas y se logra tomar una muestra necesaria. Y teniendo en cuenta que el porcentaje debe ser mayor al 40% para que la investigación sea una investigación válida. Bueno, ya hablando del esquema, tenemos que tener en cuenta que ya a estas edades se ve mucho lo que es sobrepeso y obesidad. Principalmente vamos a hablar sobre la variable cognitivas y afectivas, teniendo como beneficio la percepción de la actividad física, barreras para realizar actividad física, ayuda social para realizar estas actividades físicas y grado de disfrute de estas actividades. Teniendo en cuenta también las variables democráticas, como la edad, grado académico y raza etnia. Bueno, tenemos en cuenta las variables conductuales, como tiempo que se realicen estas actividades físicas, tiempo de actividades sedentarias, tiempo frente a una pantalla y tiempo o teniendo en cuenta hábitos de vida saludable y su alimentación. Bueno, también hablamos sobre las variables genéticas, que podemos decir que la predisposición genética que dan cada uno de estos individuos y las patologías cognitivas que tiene por metabolismo. Bueno, teniendo en cuenta las variables físicas, vemos las déficits en los patrones motores básicos, como es correr, saltar, caminar, y también menor repertorio motriz, ya que sabemos que este tipo de personas sedentarias lo que pasan es mucho tiempo en sus celulares sentados y pierden mucho tiempo. Entonces tenemos como que estos déficits al momento de ellos realizarlo. Bueno, como evaluación que se ha visto, se han tomado unos parámetros de crecimiento por medio del peso, el peso de la longitud, peso para la estatura, longitud y estatura para la edad, índice de masa corporal, el IMC, y parámetros para reconocer en qué grado se encuentra esta persona, si está en un peso normal, un peso sobrepeso o se encuentra en obesidad, y también teniendo en cuenta los pliegues cutáneos de los tríceps y subescapular para la edad. Teniendo en cuenta también que lo psicológico es algo también muy importante para estas edades, ya que se nota mucho que hay baja motivación, bajo interés, casi no hacen actividades físicas, baja percepción de sus competencias motrices, menor integración entre los juegos y las prácticas deportivas en conjunto y aislamiento en los momentos de juego y recreación. Se nota también que se ven por estos retrasos en el desarrollo psicomotor o psicomotriz. Pasa. Bueno, los tipos de variables que encontramos aquí, estamos cualitativo y cuantitativo. Bueno, en el cualitativo vemos la edad en años, peso en kilogramos, índice de masa corporal, el IMC, la corporación, el índice de masa corporal, índice de cintura y perímetro de cadera. En lo cuantitativo tenemos en cuenta que se utilizan los MET para saber la actividad diaria que realiza por medio de esto y la quema de calorías. Tenemos test de Pérez, test de Rojas y test de sedentarismo. Y el iPad, que es el test que utilizan para medir el nivel de sedentarismo que tiene cada individuo, que no realiza actividad física muy prolongada. Pasa. Bueno, aquí vemos la tabla de operaciones de las variables con autores, indicadores, escalas, y se ve el número de sexo y los parámetros que tiene que tener de cuánta actividad física realizan estas personas por semana, por meses
y por años. También teniendo en cuenta las unidades como son el IMC, índice de masa corporal, perímetro de cadera, y inicialmente se toma la frecuencia cardíaca, que está latidos por minutos. Pasa. Bueno, aquí en la entrevista tenemos los datos generales, teniendo en cuenta como las dos instituciones pública y privada donde se realizaron este tipo de encuestas, y se tomaron en cuenta una serie de preguntas donde nos dieron a comprender varias anomalías que representan en la actualidad, y por medio de esta investigación vamos a obtener los resultados que buscamos mediante esta investigación. Pasa. Bueno, mediante la encuesta tomamos como punto una escala de Word que está modificada, ya que es el parámetro de las edades que se encuentran en este tipo de bachillerato. Entonces buscamos una escala que se acomodara, y por cada actividad que se realizara, como test de fuerza, test de resistencia, test de flexibilidad, y vamos dando el orden en qué nivel, del 1 como inferior y el 10 como superior, en cuál de esos niveles se encontraba cada uno de ellos. Y vamos tomando estos resultados para tener en cuenta ya en las observaciones. Y aquí, teniendo en cuenta ya en las observaciones, tenemos como resultado de cada pues protocolo, la observación que tiene cada uno de nosotros al momento de aplicar esto, y dando a comprender qué déficit se encuentra cada uno de estos estudiantes. Y por medio de esto sacamos estas conclusiones en las observaciones. Bueno, aquí están las referencias bibliográficas y donde sacamos nuestro finish. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por su atención en esta explicación de nuestro proyecto investigativo, el cual busca medir el análisis de sedentarismo en los estudiantes de estas dos instituciones, pública y privada. Y agradecemos a nuestros compañeros José Contreras y José Vergara por la explicación de la manera más entendible posible, para que no haya dudas, o que no haya dudas, y hubo un poco de pérdida al momento de leer cada una de estas diapositivas. Muchas gracias. Y aquí se detendrá la grabación.